Buenas, ¿cómo están? El objetivo de este video es poder introducir los temas de acceso a datos utilizando ADO.NET. Y bueno, todo esto va a estar orientado también a después utilizar lo que es SQL Server con el lenguaje C Sharp. Bueno, antes de comenzar, vamos a hablar de un poco de dónde utilizaríamos todo esto de el ABM, el acceso a datos. Bueno, nuestros sistemas, nuestras aplicaciones para poder hacer lo que se conoce como el ABM, el altas, bajas y modificaciones en el momento que necesitemos. En inglés se lo conoce como CRUD, que también son siglas, ¿no? De crear, leer, actualizar y borrar, justamente como el ABM, alta, baja, modificaciones y consultas. Y la idea es poder armar un sistema, una interfaz que sea eh, organizada y, digamos, para que el usuario entienda y pueda utilizar nuestra aplicación. Como en este caso acá hay un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué es ADO.NET? Son clases que tenemos para poder interactuar con la base de datos. Sí nos van a ayudar a manejar la base de datos. Es parte de .NET, es toda la parte que nos permite acceder a datos. ADO es un acrónimo de ActiveX Data Object y funcionaría de esta manera, ¿no? Tenemos nuestra aplicación, nuestro Windows Application. Vamos a interactuar con ADO.NET y ADO.NET va a permitir interactuar con el origen de datos, las distintas bases de datos. En nuestro caso es SQL Server, ¿no? Así que bueno, así como funciona. Un requerimiento, bueno, para poder comenzar es tener en el espacio de nombres System Data SQL Client. Esta parte de SQL es porque trabajamos con SQL Server. Si no lo tenemos instalado en nuestro sistema, nos va a aparecer para que podamos usar el NuGet para poder instalar lo que se necesite. Bueno, ¿cuáles son dentro de estas clases que nos van a ayudar a acceder a datos? Bueno, la principal es el objeto connection, que nos va a permitir establecer una conexión con nuestro origen de datos. Para esto va a necesitar que le pasemos lo que se conoce como la cadena de conexión. Esa cadena de conexión es lo que va a tener los detalles para poder conectarse. Vamos a tener dos métodos, open y close, ¿no? Open, vamos a abrir la conexión, establecemos la conexión para poder después utilizarla. Y close la va a cerrar liberando los recursos. Como usamos SQL Server, le agregamos la palabrita en muchos de estos objetos de SQL. Nos quedaría entonces SQL Connection. Bueno, ¿cómo sería este string de conexión que tenemos que armar? Bueno, básicamente este string de conexión es un texto que vamos a especificar algunos detalles. Como es SQL Server y podríamos estar conectados a otra computadora, por ejemplo en nuestra red interna, entonces tenemos que especificar cuál es la computadora donde va a estar las bases de datos. Y una vez que le especificamos la computadora, la PC, dentro de esa PC, como podemos tener mucha base de datos, bueno, ¿cómo se llama la base de datos que queremos conectarnos? Bien, entonces especificamos a qué computadora nos queremos conectar, cómo se llama la base de datos. Aunque sea la computadora local, también nos tenemos que hacerlo. Aunque tengamos una base, también le tenemos que decir cuál es, porque también hay bases de sistema. Y otra cuestión es cómo se va a hacer la autenticación, si usamos la de Windows o la de SQL Server, que tiene también una parte de seguridad con usuarios y contraseñas. El usuario, por ejemplo, el SA es el superadministrador que tiene todos los permisos. Y el método de autenticación, si usamos la de Windows, donde no le especificamos un usuario y una contraseña, sería esta seguridad integrada en verdadero, en true. ¿Sí? Entonces le pasamos el nombre del server, que si es nuestro equipo local, es nuestro localhost. Y después, una vez que le pasamos esta información, ya podemos crear el objeto, en este caso se llama connection, pasándole simplemente este connection string. Y ya ahí podemos llamar al método open para establecer la conexión y empezar a trabajar con la base de datos. Ahora, esto a veces puede tener algún problema porque no encuentra el servidor, el nombre está mal, digamos, si no sabemos bien dónde está el problema, pero en el momento que hacemos el open no nos podemos conectar. Esto pasa también cuando vamos a otra computadora y hay algo que cambia y bueno, y nos tira error y no podemos ingresar a nuestro sistema. Hay una clase más que tenemos que nos va a ayudar a crear el connection string que se llama connection string builder. Esta clase nos ayuda en esta creación otorgándonos un poco de sintaxis,
¿sí? Ayuda en la sintaxis y una manera más integrada y sencilla de poder chequear si hay un error, nos va a informar mejor. Así que bueno, nos va a estar ayudando a poder armar este connection string. Básicamente, creamos el objeto, tiene una propiedad data source, acá le pasamos el nombre de nuestro servidor, si es una computadora o un equipo, va a ser de esta manera. O si es local, le podemos poner localhost o entre paréntesis local o el punto, que son sinónimos de la instancia local. Initial catalog sería el nombre de la base de datos. Si usamos una seguridad de SQL Server, le pasamos un usuario y una contraseña. Y si no, directamente le ponemos seguridad integrada verdadero. Después ya podemos usar lo que es builder.connectionString para nuestro programa. O si no, si queremos, lo podemos pasar a una variable y tenerla como hacíamos antes. Así que bueno, esta clase nos va a ayudar a crear este connection string, así que está bastante interesante. Una vez que tenemos establecida la conexión, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con la base de datos? Bueno, tenemos el objeto command. El objeto command nos va a permitir ejecutar una acción en la base de datos, sea una consulta o una acción particular. Ahora vamos a ver. Tiene propiedades, colecciones, métodos. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son sus propiedades y una vez que establecemos las propiedades, por ejemplo, el command text, que es lo que queremos que haga, una consulta o un store procedure, y llamamos a un método para ejecutar ese command text y bueno, y que accione y nos busque o ejecute la acción que queremos. Vamos a ver entonces cómo serán esas propiedades y los métodos en que difieren. La propiedad connection les vamos a decir qué conexión va a utilizar el command, ¿no? La connection la que hablábamos antes, le decimos cuál es para que sepa que tiene que usar esa conexión, conectarse a esa base de datos, ¿no? El command type, esto aparte del command text que dijimos antes, también es importante pues, especificar una propiedad que se llama command type. Command type va a tener dos posibilidades. Text, si le estamos pasando en ese command text un SQL, un texto, o si le vamos a pasar el nombre de un store procedure, entonces le tenemos que decir qué tipo va a ser ese command text para que sepa este objeto y sepa cómo tiene que interpretar ese command text. Vamos a ver acá el ejemplo, ¿no? Cómo creamos el comando. Acá básicamente creamos un comando llamado command. Le ponemos la conexión y fíjense que aparece entonces el command type, como acá va a ser un store procedure, le decimos que va a ser command type.storeprocedure. Eso le va a ayudar a saber que lo que le estamos pasando en el command text lo tiene que interpretar como el nombre de un store procedure. Si lo hubiésemos pasado ya directamente, como por ejemplo una consulta SQL, el command type lo ponemos en text y ya va a saber que esto lo tiene que interpretar como un código SQL. Así que bueno, el command nos va a permitir entonces poder, mediante estas propiedades, ya estar preparado para, una vez que las ejecutemos, que realmente, por ejemplo, ejecute esta consulta o ejecute un store procedure. Ahora, bueno, vamos a ver cómo lo ejecutamos. Básicamente tenemos tres maneras más conocidas, más usadas. Una se llama execute reader. Acá lo que va a pasar es que nos va a devolver algo, ¿no? ¿Qué nos devuelve? Bueno, un objeto data reader. Básicamente el data reader es como que nos devuelve una tabla que podemos, con registros, con datos, para poder utilizar en nuestro programa, tanto para mostrarla en alguna grilla como para recorrerla, para ir haciendo alguna operación o lo que necesitemos. Y básicamente entonces nos devuelve como una tabla y va a estar parado en el primer registro de esa tabla y vamos a poder ir avanzando registro por registro. Solamente tiene unas limitaciones esto, porque es solo forward only, o sea, solamente podemos ir hacia adelante, y es de solo lectura. Así que bueno, tiene estas limitaciones. Esto se lo conoce como algo conectado. Conectado es porque vamos a estar conectados a ese origen y cada vez vamos a ir viendo un registro diferente. Esto es muy óptimo a nivel de memoria porque solamente vamos teniendo un registro a la vez, ocupando muy poquita memoria, y ocupa poquitos recursos porque está muy optimizado, por más de que sea conectado, porque tiene estas características que hace que, bueno, optimice bastante las cuestiones, ¿no? Entonces, nos va a devolver algo para poder usarlo en nuestro programa, como una tabla, ¿sí? Y tenemos otras maneras. Bueno, el non-query lo que va a hacer es va a ejecutar ese comando
cuando no queremos que nos devuelva nada. Por ejemplo, queremos agregar información, actualizar, borrar. Entonces no nos va a devolver registros. Lo que sí nos puede devolver, si lo queremos usar en nuestro programa, es la cantidad de filas que fueron afectadas. Por ejemplo, si borramos dos, mandamos un delete, nos va a decir, podemos capturar ese valor y decir, por ejemplo, se eliminaron tantas filas, ¿no? Dos filas, por ejemplo. Otra opción que tenemos se llama Execute Scalar. Esto va a estar bastante limitado porque nos va a devolver solamente el primer valor de la primera columna, pero a nivel de optimización, si nos sirve, la verdad que nos va a consumir la menor cantidad de recursos y memoria de nuestro equipo. Bueno, entonces una vez que teníamos lo anterior, las propiedades, llamamos a uno de los métodos y ya podemos ejecutar, por ejemplo, un store. Ejecutamos una consulta para después usarlo en nuestro programa. Y ahí está. Esto está perfecto. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que tenemos un store procedure, pero bueno, le queremos pasar algún parámetro? Por ejemplo, en una baja le queremos decir, bueno, ¿cuál es el ID para poder hacer esa baja? Bueno, utilizamos lo que se conoce como parámetro. Los parámetros entonces nos permiten pasar valores a los procedimientos almacenados y la mejor manera es mediante esta colección de parámetros. Hacerlo de esta manera también va a prevenir algunas cuestiones que nos podrían llegar a hacer en nuestro sistema con lo que se conoce como inyección SQL y nos ayuda a reutilizar el código. Queda bastante claro utilizar parámetros, ¿no? Entonces básicamente tenemos distintas maneras. Una sería usar el método addWithValue, donde ya le pasamos el valor, le decimos, bueno, qué campo va a ser, porque podemos tener digamos, distintos campos, distintos parámetros, cuál va a ser y cuál va a ser el valor o la variable de ese valor. Por ejemplo, en este caso le estamos pasando un apellido. Imaginemos que el store porción necesita para hacer algo. Entonces ya después le pasamos los parámetros. Acá en este caso hay uno solo, podríamos tener varios. Y luego llamamos al execute.query como para que ejecute ese store procedure como vimos antes. ¿Cómo sería esto del data reader? Para que vean un ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo podemos procesar y trabajar en nuestro sistema? Bueno, el resultado de ese execute reader lo vamos a guardar en un objeto tipo SQL Data Reader, que en este caso acá lo llamamos reader, y mediante un bucle lo recorremos con el método read, y cada vez que hacemos un read nos va a parar, al principio va a estar en el primer registro. Imaginemos que tenemos 5 clientes, bueno, el primero va a estar el primero, y cada vez que hacemos un read, va a ir al siguiente registro. Acá simplemente lo estamos mostrando en la pantalla, ¿no? Otra opción sería, por ejemplo, si tenemos un data table, que ahora vamos a ver qué es, hay un método load donde podemos cargar ese reader para mostrar los datos luego más adelante en alguna grilla. Así que bueno, entonces lo podemos recorrer, mostrarlo, procesarlo, podemos hacer una acumulación, hacer cuentas, o podemos mostrarlo, ¿sí? En la pantalla. Y después mediante los store procedure, actuar sobre la base de datos. Bien, después tenemos otra cosa más que son los datasets. Esto se lo va a conocer como el entorno desconectado. ¿Qué sería un dataset? Bueno, un dataset sería tener la base de datos en la memoria de la computadora. Entonces, nosotros la tenemos ahí para poder trabajar como si fuera la base de datos y de forma muy sencilla en nuestro programa. Ahora, esto tiene algunas limitaciones. ¿Por qué? Porque si yo modifico mi base de datos de que tengo la memoria, no va a cambiar la base de datos de origen, ¿sí? Entonces yo puedo tener un dataset. Un dataset, como una base de datos, es un conjunto de tablas, un conjunto de data tables. Sí, acá en los datasets es todo con la palabra data también al principio. Es un conjunto de data table, ¿no? Yo puedo crear igual un data table para poder, crearía como si fuera una tabla para poder trabajar en mi sistema. Los datasets también tienen relaciones, o sea, es muy parecido a la base de datos. Así que bueno, esto nos va a permitir un poco trabajar con la base de datos en nuestro programa de forma similar, ¿no? Y esto va a ser rápido porque está en nuestra memoria de la computadora. Lo negativo es que va a usarnos recursos, ya que tenemos toda nuestra base en la memoria, y que si cambiamos cosas, bueno, no lo vamos a poder actuar directamente. O cuando buscamos cosas, tampoco el dataset puede ir directamente a la base de datos. ¿Qué va a utilizar? Bueno, algo que va a estar en el medio que lo va a ayudar a poder interactuar con la base de datos,
tanto para buscar información como para actualizarse o reflejar los cambios que hagamos en nuestro dataset. O sea, actualización, eliminación, cualquier cambio y que pueda reflejarse de nuevo de vuelta a la base de datos. Por eso se llama desconectado. Yo tengo el dataset, lo tengo en mi memoria, puedo cambiar cosas, pero no va a cambiar nada. En el momento que yo quiero actualizar, bueno, voy a tener que usar este data adapter que se va a conectar a la base y ahí va a poder trabajar. Internamente el data adapter es como si tuviera distintos commands, ¿no? Una colección de commands para poder operar en la base de datos. Parecido a los commands que vimos, eso sería el data adapter eh, internamente. Vamos a ver que el data adapter tiene un método que se llama fill que nos va a permitir entonces poder llenar ese dataset. ¿Qué sería entonces el data adapter? Es eso, ¿no? Poder algo que está en el medio, en el dataset, para poder actualizarlo o poder reflejar los cambios a la base de datos. Este método fill entonces nos va a permitir poder actualizar el dataset o data table, lo que nosotros queramos. Dentro del data adapter, bueno, tenemos distintos commands, como dijimos, para poder operar, para que pueda operar. Acá tenemos un ejemplo de código como para que más o menos tener una noción general. Hay distintas maneras a veces de hacer las cosas, pero bueno, si creamos un command, como vimos antes, el data adapter, bueno, le cargamos el command, creamos el adapter en función de ese command. En este caso el command tiene una consulta. Acá está creado un data table. Y como vimos antes, el método fill lo que va a hacer es poder llenar ese data table con, en este caso, lo que le habíamos pasado en el command que había. Y después, una grilla podemos establecer la propiedad data source a ese data table como para que se vean sus datos reflejados. Bueno, entonces en resumen, tenemos un origen de datos. Mediante el objeto connection nos vamos a poder conectar, establecer esa conexión para que el objeto command entonces pueda interactuar con la base de datos. Si generamos el data reader, bueno, lo podemos utilizar para nuestra aplicación. O si tenemos un dataset que necesitamos tener algo muy similar a la base de datos para operar y hacer cambios de forma más sencilla, lo podemos usar también, pero necesitamos también el data adapter para poder generar que internamente, bueno, va a estar llamando algún command. Entonces, bueno, esta sería un poquito la manera de trabajar.